Buenas tardes, licenciada. En esta tarde vamos a hablar sobre el tema de la llegada de los afroecuatorianos Esmeraldas. Los integrantes son Leslie Ponce, Helen Rivadeneira, Jessica Huera, Tayerly Quinche y Paula Jiménez. Bueno, voy a comenzar con una pequeña historia. Bueno, la población negra de Ecuador se estableció al país como resultado de la esclavitud. Los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a sus costas de forma accidental a mediados del siglo XVI. Un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima sufrió un naufragio y encalló en la costa esmeraldeña. Un grupo de hombres y mujeres negros supervivientes se escaparon al bosque y se establecieron en libertad. Se unieron con la población indígena de Cayapas y otros grupos y con el tiempo formaron la llamada República de Zambos de Esmeraldas, que buscó el reconocimiento de las autoridades coloniales españolas de la capital en Quito. Las autoridades no reconocieron de buena gana a estas comunidades de negros libres, que suponían un peligroso ejemplo para otros esclavos negros del país. Las autoridades permitieron la esclavización de muchos de ellos y fomentaron la institución esclavista en la región. Poco tiempo después, en el interior del reino de Quito, los jesuitas fundaron varias haciendas de explotación agrícola y ganadera para abastecer sus colegios y conventos. Algunas de las haciendas más importantes se establecieron en la zona del Coangue, que hoy en día se llama el Valle del Chota. Los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios de la corona española en 1767 y sus esclavos negros pasaron a pertenecer a diferentes individuos e incluso al propio rey de España. Hubo frecuentes contactos entre los negros del Valle del Chota y los de Esmeraldas, porque muchos de los primeros se escaparon hacia la costa en busca de su libertad. En el Valle del Chota los esclavos negros se dedicaban principalmente al cultivo de caña de azúcar, pero también al cultivo de otros productos y a la ganadería, todo lo cual serviría para abastecer los mercados de Quito. La emancipación de todos los negros ecuatorianos no llegó hasta 1850, ya con Ecuador convertido en una república independiente. La abolición de la esclavitud no sirvió para que los negros ecuatorianos se integraran plenamente en la vida nacional. Su marginación económica, política y social continuó. Solo a finales del siglo XIX tuvieron los negros acceso a la propiedad de la tierra y siempre con problemas. Las revoluciones liberales tuvieron en los negros esmeraldeños a sus mejores defensores. La revolución de Eloy Alfaro, a principios del siglo XX, fue apoyada por muchos negros que se encontraban bajo un régimen de semiesclavitud, la concertación o esclavitud por deudas de los padres y abuelos. A partir de la segunda década del siglo XX, muchos esmeraldeños emigraron a Guayaquil y su zona de influencia. Esmeralda siguió siendo una provincia eminentemente rural y de escasos recursos. El comercio se realizaba con Guayaquil y el sur de Colombia, de donde provienen muchos de los esmeraldeños de hoy. Sus vías de comunicación con el resto del país se hacían principalmente por mar. La carretera hacia el interior solo fue un hecho en la segunda mitad del siglo. Descripción de la localidad. Esmeraldas era conocida como tierra de los yumbos, a quienes se consideraba como indios salvajes y peligrosos. Estas tribus estaban conformadas por comunidades Niwa, Lachi, Campaces, Lamabas y Cayapas. La falta de caminos seguros mantuvo a la provincia aislada hasta fines del siglo XVIII. Esmeraldas, dependiendo por más de 3 siglos de la gobernación de Quito, es preciso también comprender que en la antigua gobernación de Guayaquil deben identificarse dos zonas diferentes, la costera y la que miraba al interior, que comprendía inclusive los pueblos de Mindo y de Santo Domingo, por la distribución provincial posterior y por la información étnica. Es importante tomar en cuenta sobre todo a las zonas costeras. En este sentido, también las
tempranas explotaciones de Díaz de Pineda y de Alonso de Castellanos antes de 1550 sirven para la zona del interior únicamente sobre el primer contribuyente negro de Alonso de Illecas. En el siglo XVI, Esmeraldas fue una tentación para los españoles por las piedras de esmeraldas. Según la afirmación Andrés Contero en 1586 de este siglo, cabe destacar la acción de Miguel Cabello Balboa, refundador de Atacames, en 1577, población luego abandonada por la resistencia de los primeros mulatos y de los indios campeses, y otros llamados indios bravos. Y junto a Cabello habrían que rescatar las acciones de Diego Bazán Valderrama y cacique principal. Pero ante todo el siglo XVI es de torno indígena en la región, cuando su cacique principal era don Felipe Cayapa, quien en 1598 residía en el pueblo del Espíritu Santo, puesto que los mulatos eran aún una población muy reducida. Costumbres y tradiciones. La diferencia entre costumbre y tradición radica en la forma de su manifestación, en su forma de transmisión, en la cantidad de personas que la adoptan y el tiempo que se considera como tal. Tradición afroesmeraldeña. Ejemplo, Chigualo. Los afroesmeraldeños tienen la tradición de cantar arrullos en velorios de niños hasta los 12 años, fiestas de santos, nacimiento del niño Jesús, etc. En caso de que se muera un niño, más o menos hasta los 9-10 años, se acostumbra a hacerle el chigualo, siendo responsabilidad económica de los padrinos. A los niños difuntos se los suele llamar angelitos, ya que el angelito también tiene que ayudar a sus padrinos para alcanzar la gloria, una vez que se mueran ellos. Costumbre afroesmeraldeña. Ejemplo, bautizo. La fiesta se hace en la casa del padrino o la madrina, que a través de este rito se hacen compadres de los padres del niño, una relación que tiene un fondo religioso y es muy respetada por la población de Esmeraldas. El rito del bautizo mismo es sencillo. Se rezan 3 credos echando el agua del socorro en la cabeza del niño, después de cada credo y diciendo, Dios te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El niño tiene que estar vestido de blanco de manera que estén tapados los pies. Se dice que con este vestido le va a hacer la mortaja a la madrina cuando se muera. Dialectos propios de Esmeraldas. El esmeraldeño atacame es una lengua indígena que sobrevivió a la conquista debido al contacto entre poblaciones indígenas y afrodescendientes, y se habló hasta finales del siglo XIX. El esmeraldeño fue el resultado de una mezcla de elementos léxicos y gramaticales de lenguas que formaban parte del mosaico lingüístico de la costa norte del Pacífico ecuatoriano. Recordamos que las variantes léxicas corresponden a las distintas formas en las que se puede nombrar o denominar una determinada cosa u objeto. Fonética. Las consonantes Q, R, S y L se suavizan. La consonante P se reemplaza por K al anterior de la palabra. Se suprime la S. Ejemplo. Vete pa tu chucho. Significa a su rincón. Vete a tapia. Significa te voy a pegar. Babucha significa zapatos deportivos. No me agüite significa no me mires. No debemos confundir el dialecto esmeraldeño con el idioma esmeraldeño o atacame. Descripción de la vestimenta. El atuendo usado en la danza típica tiene su origen en la época colonial, cuando los españoles trajeron su cultura a América y a las poblaciones donde llevaron a los afroamericanos para realizar el trabajo fuerte en condición de esclavos. Vestimenta de la mujer. Utiliza faldones amplios blancos, encarrujados en la cintura y largos hasta el talón.
con blusa hasta el ombligo, con un pañuelo que cubre su cabeza y utilizan aretes en forma de argollas. Vestimenta del hombre. Utiliza pantalones de tela remangados hasta la rodilla y una camisa colorida o blanca, anulada a la altura del ombligo con un sombrero que le protege del sol. Gastronomía típica de la localidad. La provincia de Esmeraldas es destacada por la variedad y sabor de sus platos, siendo así una gran potencial para el turismo en Ecuador. Para ello se utiliza productos como pescados y mariscos, carnes, frutas como coco, plátano verde, maduro y la chiliangua. Los platos típicos. Entre sus platos típicos se encuentran los ceviches, pescado frito con arroz y patacones, sopa marinera, caldo de bagre, arroz con camarón, arroz con concha, cangrejos encocados, arroz marinero, encocados de guanta y otros muchos platos con los que el deleitar hasta los paladares más exigentes. Ofrece una gastronomía vernacular única en la geografía ecuatoriana, con muchos secretos que le dan un sabor especial, muy apetecido en el país. Sus exquisitos platos tienen como base productos utilizados frecuentemente para la elaboración de los conocidos platos de la culinaria esmeraldeña. En postres dulces típicos no puede dejar de saborear las famosas cocadas negra y blanca, el manjar de leche, arroz de leche, la conserva de guayaba, las majajas, humitas, troliches, bombón, manjar, los cabellos de ángel, cabece, mazoto y la chucula. Gracias por su atención. A continuación, haremos la presentación del baile marimbas esmeraldeñas. En este relato que yo le voy a contar,